He formulado dos denuncias. Una denuncia penal, que ustedes denominan querella, entiendo, y una denuncia constitucional. La penal es por delitos cometidos y la he presentado formalmente ante el Ministerio Público, la presidenta del Ministerio Público, que en el Perú se denomina Fiscal de la Nación, y la denuncia constitucional por graves infracciones constitucionales la he interpuesto por ante el Congreso de la República. Y las personas denunciadas son 5 en las denuncias de las querellas penales. El presidente del Perú, la presidenta de su Consejo de Ministros, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y 2 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, por delitos contra la voluntad popular y un sinnúmero de delitos conexos, como por ejemplo tratándose del presidente de la República y de su primera ministra, el delito de abocamiento ilegal a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, el delito de la instigación a la comisión de delito, de los delitos subyacentes, que convierten al instigador por disposición explícita, taxativa, del artículo 24 del Código Penal del Perú, en coautor de los delitos subyacentes, y en lo que atañe a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el delito de obstrucción de la justicia, el delito de denegatoria de justicia, el delito de prevaricato y las omisiones impropias, que son figuras previstas, tipificadas explícitamente en el Código Penal del Perú. Pero estos delitos arrastran a los instigadores, y los instigadores son el presidente de la República y la presidenta de su Consejo de Ministros. Existen fraudes, un sinnúmero de manifestaciones del fraude, de delitos contra la voluntad popular que han sido cometidos en los 3 niveles del proceso electoral. El primer nivel, que es el de las mesas de sufragio, el segundo nivel, que es el de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, que es quien procesa, quien digita toda la información que le viene de las actas de escrutinio en mesa y que ha incurrido también en ese proceso de digitación en un sinnúmero de delitos de manipulación de los votos. Y en tercer lugar, también los jurados especiales, que son la primera instancia del proceso de definición jurisdiccional de discernimiento de las apelaciones o de los recursos impugnatorios. Y finalmente se ha producido fraude a nivel del órgano máximo del sistema electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, por parte de estos 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y por parte del presidente del Perú y por parte de la presidenta del Consejo de Ministros. Voy a entrar a explicar brevemente en qué consisten los delitos, el fraude, porque mis denuncias están referidas específicamente a los delitos, al fraude cometido en la última instancia. Sin perjuicio de todo lo demás, simplemente existen, pero es un hecho, son hechos. Pero yo me contraigo en mis denuncias a la cabeza. La Constitución Política del Perú establece la obligación con carácter imperativo del Jurado Nacional de Elecciones de asegurar que los resultados electorales reflejen de manera fidedigna, exacta, la votación popular. Que los resultados electorales reflejen la voluntad popular. Está obligada a fiscalizar el proceso del Jurado Nacional de Elecciones para asegurar eso. Pero adicionalmente el Jurado Nacional de Elecciones tiene la potestad, pero la responsabilidad de administrar justicia en materia electoral. Y para que pueda administrar justicia en materia electoral, el artículo 181 de la Constitución Política establece que los procesos que giren ante el Jurado Nacional de Elecciones no son procesos de puro derecho ni de carácter casatorio, sino que son procesos donde se tiene que evaluar hechos, donde la materia del subliti, materia del conocimiento, versa sobre hechos. Y ese artículo 181 de la Constitución preceptúa que el Jurado Nacional de Elecciones está obligado, voy a recitar, a apreciar los hechos con criterio de conciencia.
En consecuencia, frente a esa obligación imperativa, indeclinable, irrenunciable, el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido rechazar la admisión de las pruebas en la generalidad de los cientos de expedientes de casos que han sido sometidos a su conocimiento jurisdiccional. En consecuencia, pretende y afirma literalmente, han afirmado que carece de competencia el Jurado Nacional de Elecciones contra la ley, contra la Constitución, violando la Constitución, ahí está el prevaricato, declarando que el Jurado Nacional de Elecciones carece de la competencia y de la potestad para pronunciarse sobre los hechos y que solo puede pronunciarse sobre las materias de derecho, cosa que es falso. Están yendo en contra no solo de la interpretación de la Constitución, sino del texto literal de la Constitución. En consecuencia, y en base a eso, han rechazado la admisión de las pruebas. ¿Cómo puede cumplir su obligación constitucional el Jurado Nacional de Elecciones de apreciar los hechos si rechaza la admisión de las pruebas de los hechos? En consecuencia, ha incurrido en obstrucción de la justicia, un delito que gira en torno o que se refiere a la materia de imposibilitar, de inviabilizar la actuación de la prueba, de no admitir la prueba en perjuicio de quien la está ofreciendo, y en este caso en perjuicio del país, pero adicionalmente la denegatoria de justicia, porque su rol es administrar justicia en materia electoral y administrar justicia para asegurar que el resultado electoral represente, refleje de manera fidedigna la votación popular. Sí, claro, todos los votantes, salvo los muertos que han votado, porque ahora resulta que Jesús se quedó corto, porque Jesús tuvo un solo Lázaro. No, en el Perú, este establishment político y este Jurado Nacional de Elecciones, estos organismos del Estado, vinculados a las elecciones, han permitido validar el ejercicio del derecho de voto por decenas de miles de muertos. Que está ¿Cuántos más? Existen diversas fuentes, solo los que se habían identificado, son varias decenas de miles. Pero eso es solo de los que se pudieron identificar en los últimos 3 días, o los 3 días que sucedieron a lo que posteriores al 6 de junio, fecha de las elecciones. Entonces resulta que ¿y cómo se constata que son muertos? Porque el acta de sufragio, donde firma la persona, está el nombre, el NIE, dan el nombre y la firma de un muerto. Y en el padrón electoral, que está elaborado por el propio organismo vinculado o que forma parte de los organismos electorales, consta que está muerto no de ayer, de hace meses o años. En consecuencia, resulta que este Jurado Nacional de Elecciones recibe la prueba de que han votado muertos y que han votado y han presidido las mesas personas que tienen 13 años de edad, que tienen 12 años de edad, porque así consta en el padrón electoral. En el Perú se adquiere la mayoría de edad y por tanto el derecho al ejercicio de la ciudadanía y el derecho de voto a los 18 años. No, aquí presiden las mesas niños de 13 años. Bueno, todo eso lo ha validado, ha encontrado que eso existe y con cual cartero lo ha remitido al Ministerio Público y ha validado los votos mientras tanto. Absolutamente. Lamentablemente los medios de comunicación han admitido procesar o difundir información falsa, una narrativa que no se sabe de dónde viene, pero que sabemos todos que tiene una inspiración comunista, marxista, internacional. El partido que está siendo inválidamente proclamado ganador es el Partido Comunista Perú Libre, que se autoproclama por escrito y así se ha inscrito como un partido marxista, leninista, maoísta y mariateguista, que es un líder que existió a principios del siglo XX en el Perú, que era de izquierda. O sea, desde el punto de vista internacional, marxista, leninista y maoísta. Y el actual candidato, Pedro Castillo, lidera un colectivo del Partido Comunista Sendero Luminoso que causó 70.000 muertes en el Perú. Él lideró que se llama Movadef
y que además no es que yo esté haciendo una afirmación fantasiosa. Ha sido declarado como tal y rechazada su inscripción como partido político como quisieron, como pretendieron hace unos años, el Movadef, sobre la base de que las autoridades jurisdiccionales calificaron que el Movadef era la fachada del Partido Comunista Sendero Luminoso, a quien se le debe el Perú más de 70.000 muertos. No, considero que es necesario que se movilice la presión internacional. Yo quisiera precisar algo. Se ha llegado a tipificar en el Perú dos grupos. El grupo que quiere que no se investigue y no se esclarezca la verdad, que está conformado por el presidente del Perú, por su primera ministra y por el Jurado Nacional de Elecciones, conformado por estos tres miembros del Jurado Nacional de Elecciones, en connivencia con el Partido Comunista Perú Libre, que dicen, no señor, todo ha sido limpio, no hay ningún indicio de la existencia de irregularidades, lo dice la presidenta del Consejo de Ministros, y el Jurado Nacional de Elecciones que valida todos los procesos, y cuando se le dice, pero queremos la verdad, esclarezca usted la verdad, entonces se opone el personero, el abogado, el asesor legal, el que representa al Perú, al Partido Comunista Perú Libre, dice, no señor, no investiguen, lo dice ante todos los medios. En consecuencia, hay el grupo de los que no quieren que se esclarezca la verdad y hay el grupo de los demócratas que exigimos que se esclarezca la verdad. Entonces, frente a eso, lo que en este momento está en juego es, por un lado, la entrega del Perú, regalar el Perú al comunismo internacional, y por otro lado, oponerse al esclarecimiento de la verdad. Esa es la posición del gobierno del Perú, esa me refiero del presidente y de su primera ministra. Esa es la posición de esos tres miembros del Jurado Nacional de Elecciones, en connivencia con el partido que está siendo favorecido, el Partido Comunista. Y nosotros queremos que se esclarezca la verdad. Para eso es fundamental la presión internacional y la presión de los medios, la presión de los partidos políticos que creen en la libertad y en la democracia. Esa es la solución, a mi modo de ver, porque ya tiene un precedente, que es que después de que hace unos 3 años en Bolivia ya había sido proclamado Evo Morales inconstitucionalmente, y con un informe preliminar de los observadores de la OEA que decían que la cosa estaba aparentemente bien, el proceso había sido sin problemas. Sin embargo, frente a la presión internacional, la OEA requirió al gobierno de Bolivia que condujera una auditoría internacional integral sobre el proceso, sobre todos los distintos componentes del proceso en sus distintas etapas, y eso dejó sin efecto la proclamación ya producida, la pseudo-proclamación, como le llamo yo, de Evo Morales. Lo mismo tiene que ocurrir en el Perú. Es fundamental que la OEA, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que es un hombre que ha tenido la claridad, la lucidez para pronunciarse hace 2 o 3 días respecto de la situación vergonzosa de esta dictadura en Cuba, y que también se pronunció en términos muy bien puestos respecto de Venezuela de Maduro. Es fundamental que Luis Almagro, secretario general de la OEA, adquiera conciencia de que aquí se están robando un país y lo están regalando al comunismo internacional. La razón por la cual China está financiando todo esto, a través de Cuba y a través de Venezuela, es porque el Perú y Chile son los primeros 2 países de mayor producción mundial de cobre. Chile número 1 y Perú número 2, muy por encima de Australia. Pero las reservas de mayor contenido de cobre están en Perú por encima de Chile. Reservas probadas. Entonces, es de fundamental interés para China hacerse de estos países, Chile y Perú, para poder hacerse de los recursos naturales. Pero adicionalmente, a diferencia de Chile, el Perú tiene enormes yacimientos de litio. El litio, que es un mineral raro, es materia prima fundamental para los móviles, para los ordenadores, para los vehículos eléctricos. Y China quiere también apoderarse de esos recursos naturales, como ya se apoderó China de los recursos naturales de un sinnúmero de países en el África, que los ha colonizado.
La entrega del Perú contra la voluntad de los peruanos, que está saliendo, los peruanos estamos saliendo a luchar a las calles y a formular todas las denuncias que fueran posibles y a convocar a la prensa internacional, a la opinión pública internacional, a los medios y a los partidos políticos, a los líderes demócratas en el mundo. Si al margen de esta reacción, esta oposición, esta objeción agresiva y masiva, no agresiva, pero masiva, si al margen de eso pretenden y logran imponer contra la Constitución a este individuo que no ha ganado, que no ha sido elegido, en ese caso, el próximo año hay elecciones en el 2022, tanto en Colombia como en Brasil, y es absolutamente, me lo decía unos embajadores de los dos países, con quien he conversado con varios de los embajadores de cada uno de ambos países, me decían, si el Perú cae, el próximo año cae Colombia, el próximo año cae Brasil. En consecuencia, y obviamente Chile, dentro de 9 meses, que se puede prorrogar a 12, van a tener la destrucción de la unidad nacional a través de una nueva constitución que le llaman de la refundación de la república, creando una república confederativa, una república plurinacional, como le llaman, donde haya un caos y donde no exista la unidad nacional, que es un principio básico para la existencia del Estado-nación.